un estatus para la humanidad, sino también para toda su creación. La creación debería gozarse, y de hecho se goza, porque fue Dios quien la creó. Amado, nosotros no somos descendientes de los monos, mucho menos somos descendientes de un Big Bang. Nosotros no somos descendientes de la naturaleza como sí. Somos descendientes de Dios. Somos linaje escogido de Dios. Somos el ADN de Dios aquí en la tierra. Y aquí en un momento determinado en la humanidad, en el principio de todas las cosas, el ADN se perdió de alguna manera, la sustancia nunca se perdió. Y esa sustancia es el Espíritu Santo de Dios. Esa sustancia es la que nos mantiene firme en las promesas y en todo lo que Dios ha hecho. El plan de Dios nunca fue que tú y yo suframos, sino que disfrutáramos de la creación de la mano, por así decirlo, de todo lo que Dios creó. El gozo es la alegría que anhelamos y buscamos y que solo podremos encontrar en Dios. Usted podrá ir a fiesta, usted podrá beber alcohol, usted podrá tal vez tener a alguien que le hace feliz, usted podrá tal vez no estar muy feliz con su pareja, pero si usted tiene a Dios, usted está gozoso. No importa las dificultades, no importa los problemas. Dios es quien satisface todas nuestras necesidades y por ende el gozo que tenemos en Cristo Jesús, en Dios, es el gozo que debemos anhelar todos los días. Es un gozo que es un gozo eterno. Sin comunión con Dios, escúcheme bien, y fuera del paraíso, Adán y Eva cuando pecaron, perdieron el gozo. Perdieron completamente el gozo. Desesperadamente comenzaron a trabajar por sus propias fuerzas, de encontrar momentos de felicidad. Dice la palabra de Dios que ellos salieron inmediatamente, ya comenzaron a trabajar porque el Señor les declaró, mira, por haber sido tan tontos como fueron, entonces de aquí en adelante, con el sudor de su frente van a tener que adquirir todas las cosas. Tal vez en momentos de alegría, Adán y Eva disfrutaban porque ellos eran felices como pareja. Bueno, no sé después que comieron la manzana, pero tal vez todo eso con los años vino a ser algo común, ¿no? El confrontamiento. Y no es diferente hoy en día, eso no ha cambiado. Cada pareja que dice que no tiene diferencias dentro de su relación está pecando, hay diferencias. No me diga que no, hay diferencias. Y de hecho, por eso es que están juntos, porque hay diferencias. ¿Ya pensó usted ser igual que su esposa? ¿O usted, esposa, ser igual que su esposo? No iban a dar, ¿no? Sí, todo. Qué aburrido. Qué aburrido. Amén. Gloria a Dios. El hermano me dice que tiene una dosis diaria. Amén. Gloria a Dios. Pero de eso se trata. Entonces yo me imagino a Adán tal vez sentado por allá, debajo de un árbol, diciendo, qué lindo era estar en la presencia de Dios. Y allí quiero llamar tu atención. Qué lindo era cuando el Señor se paseaba juntamente conmigo y me decía cosas como si fuera mi mejor amigo. Qué lindo era estar gozosos en la presencia de Dios cuando Dios simplemente con caminar ya sabía exactamente lo que Él quería. Qué lindo y hermoso era cuando yo de la mano de mi Creador, escúchame bien, era feliz. Y yo pregunto, ¿qué pasó, Adán? ¿Qué pasó? La verdad es que cada uno de nosotros encontramos miles y miles de formas de querer estar alegres, estar gozosos. Pero la simpatía de querer hacer las cosas las hacemos porque tenemos una fuerza interior, una fuerza humana que nos motiva diariamente a hacer cosas para estar gozosos. Voy a usar la palabra del hermano Miller. Tal vez la adrenalina que tenemos diariamente, que está depositada en nuestro cerebro, nos hace sentir de una manera diferente. Pero para estar y ser plenamente gozosos todos los días de nuestras vidas, solo necesitamos a Dios y al Espíritu Santo. Y cuando tenemos esa plenitud en nuestras vidas, cuando la plenitud del Espíritu Santo abarca en nosotros, habita en nosotros, entonces no necesitamos de adrenalina, sino que necesitamos de estar en su presencia. Amados hermanos que me escuchan, ¿dónde encontramos la alegría?
La amistad con el Espíritu Santo es primordial. Jesús dijo, yo voy al Padre, pero les envío el Consolador. El gozo es uno, escúchame bien, el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos da gozo. Por ende, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es una cosa que debe ser evidente en aquel que posee el Espíritu Santo. El que tiene una relación con el Señor debería dar este fruto que es gozo. A veces yo no sé por qué uno está aquí, tal vez aquí gozoso, adorando, ¿sabe? Metido en lo suyo, aquí tocando, cantando, adorando al Señor, manifestando la presencia de Dios, y usted medio que abre un ojo por allá y ve al hermano. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que diga que tiene el Espíritu Santo no se goce? La depresión debería ser ilegal en tu vida. La depresión debería ser algo que no debería existir, ni siquiera pensar en eso. Hay gente que juega con eso. Estoy deprimido. Amado hermano, usted es cristiano, sí, pero estoy deprimido. No sé, hoy amanecí con una depresión. Eso no debería existir en la mente de uno que dice que ha nacido de nuevo y que la presencia del Espíritu Santo está en su vida, porque su vida es gozo pleno y constante. ¿Qué ha pasado? Pastor, está siendo muy radical. Yo puedo estar triste. Solo hay una tristeza que es permitida en la Biblia. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios. Me gusta la versión que tengo aquí, es un poquito diferente. Solo hay una tristeza que debería ser, solo una que es permitida en la Biblia. Y usted puede después buscar cuanto usted quiera. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Cuál es esa tristeza? Correcto. Porque, escúcheme bien, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para... Si usted no es salvo, no tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no tiene gozo. Por ende, por eso es que usted está triste. Solo hay una tristeza que es permitida en la Biblia. Escuchen la versión que tengo aquí. Pues toda clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Si usted no está gozoso con lo que usted es en Dios, es porque usted necesita arrepentirse. Es porque usted necesita arrepentir su corazón. Hay una tristeza de la cual nosotros debemos arrepentirnos, porque nos está dejando semillas de muerte. Hay una tristeza tal vez en tu corazón, en tu vida el día de hoy, que necesitas tal vez dejar a los pies de la cruz el día de hoy. Amado, ¿cuántas personas no supieron acudir a Dios en su tristeza y terminaron enloqueciendo? ¿Cuántas personas no conozco misericordia? Enloquecieron, se drogaron y hasta muchos ya se quitaron la vida. ¿Cuántas personas dentro de su tristeza? Conocemos un caso muy cercano a nosotros, mi esposa y yo. Dentro de su tristeza, por no conocer a Dios, se quitó la vida.
el gozo que me da la presencia del Espíritu Santo cuando soy salvo es un gozo eterno, es permanente, debería ser todos los días, debería darme alegría, debería mantenerme fiel, debería mantenerme firme, sabiendo que aquel que prometió es fiel para cumplir todas sus promesas en cada uno de nosotros. Amado, usted no está aquí por acaso. Usted no está en esta tierra por acaso. Y no me refiero a Inglaterra. Usted está en el mundo porque hay un propósito de gozo en su vida para con Dios. Yo veo a Dios como un Dios muy alegre. Pastor, usted no ha leído la Biblia. Dios es muy fuerte. Dios es muy, ¿sabe? Permitió que tanta gente muriera, mataran y todas estas cosas. Es lo primero que la gente busca. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que Dios se goza de esas cosas? No. No. Lo que yo estoy queriendo decir es que en Dios tenemos el gozo pleno y eterno. Usted ha sido escogido por Dios con el propósito de mantener esa llama encendida de adoración en su presencia. ¿O qué cree usted que va a hacer allá en el cielo? ¿Qué cree usted que va a hacer usted allá en el cielo? Porque trabajar no va a necesitar trabajar, Él va a sustentarnos. Hablar mal de los otros hermanos tampoco, no pierda tiempo en eso, comienza a practicar. Usted no va a hablar más mal de los hermanos ni de nadie. Allá no entra esas cosas. Oh, voy a ayudar al hermano, predicar la palabra tampoco, porque la palabra ya está completamente cumplida. ¿Qué cree usted que va a hacer en el cielo? La palabra de Dios dice que fuimos creados para la perfecta adoración a Dios. Ahora, usted no vaya al cielo a adorar a Dios apático. Usted sabe lo que va a hacer Dios si usted le llega allá. Te adoraré, Señor. No, amado, usted sabe lo que va a hacer Dios. Le va a meter una inyección de adrenalina. Tal vez usted se enciende. Comencemos a buscar ese gozo en la presencia de Dios para que las cosas comiencen a funcionar mejor y podamos entender la perfecta y buena voluntad del Señor. Usted ve, esto es algo que a mí no me entra en la cabeza. Usted me puede decir lo que usted quiera. Yo me permito decir que he estudiado un poco, muchas materias. Pero hay algo que a mí no me entra en la cabeza. Cada vez que una persona desea morirse es como si estuviera diciendo no a Dios. Porque Dios es la vida misma. Cada vez que una persona enfrenta un problema, cada vez que una persona enfrenta una dificultad, cristiana, estoy hablando de cristianos hoy, y el deseo de su corazón es morirse, hay un problema. Allí hay un problema. Usted no ha conocido a Dios. Porque Dios es el dador de la vida. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. ¿De quién reniegas cuando quieres morirte? ¿De Dios? Es lo que normalmente la gente hace. ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué me dejó mi esposa? ¿Por qué me dejó mi marido? Dios, si tú sabías que esto era así, ¿por qué? ¿Por qué se murió mi papá, mi mamá? ¿Por qué falleció mi hijo? ¿Por qué estoy sufriendo esta enfermedad? Dios, si sabías que esto iba a ser así, ¿por qué lo permitiste? ¿De quién estás renegando? De Dios. De Dios. Algo interesante que yo veo en la Biblia, que aquel que no era pecado sufrió todo y Dios lo hizo pecado para que nosotros hoy fuéramos llamados hijos de Dios. Esto es Jesucristo. Pero hay algo que me llama la atención, es que un hombre que nació con el propósito de morir inmediatamente por el perdón de todos nuestros pecados, Jesucristo, nuestro Señor,
Un hombre que aún sabiendo, teniendo la capacidad de entender no solo los tiempos, sino de la manifestación de todo lo diabólico que estaba sucediendo a su alrededor. Un hombre que sabía exactamente lo que iba a hacer y podía estar más deprimido que nadie. Escucha bien, la depresión te debilita. Y Jesús nunca se deprimió. Jesús nunca se deprimió. Él experimentó angustia. Él tuvo dolor, pero nunca se abandonó a ello y por eso nosotros como sus discípulos tampoco debemos hacerlo. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Cansado, agotado, se entregó a sí mismo al dolor y nunca abandonó su cruz. Porque Él sabía que cargando esa cruz, escúcheme bien, no solo iba a redimir al mundo, sino el universo completo juntamente con Él. Amados hermanos que me escuchan, la depresión te debilita. No te preocupes, mira a Jesús, el mejor ejemplo que toda la humanidad podría tener y que puede tener. Jesús. Nosotros no debemos permitir que nuestras debilidades, que nuestra angustia, nuestro dolor nos pongan como quien dice contra la pared. Ser gozosos en Dios, amado, requiere mantener nuestra mirada en lo eterno. Porque si nos ponemos a mirar las noticias, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el trabajo, las cuentas, nunca vamos a estar gozosos. Fue Nehemías en el capítulo 8, versículo 10, que dice, la partecita de abajo, dice, no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. ¿Quieres fuerza para seguir adelante en este mundo, en el trabajo, en tu familia? Busca al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, porque el gozo que hay en Él es nuestra fuerza. Una de las cosas que el enemigo de nuestras almas hace es, él comienza robándonos el gozo y comienza a darnos preocupaciones. El gozo es la evidencia de nuestra fe en lo que Dios hará, porque Él quiere hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Me llama mucho la atención que el Jesús que está en tu corazón recibió una unción de alegría. Cuando dijo, tetelestai, consumado es. Ya pensó 3 días y 3 noches en los momentos más oscuros de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que iba a ser crucificado, en el tercer día resucitar y decir, he aquí, yo les doy todas las cosas. Id, predicad este evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento los discípulos no entendían que el Espíritu Santo ya estaba ya casi por descender completamente del cielo. Ellos dirían, ¿el Espíritu Santo? ¿Qué está hablando el Señor? Entonces el Señor hace una linda y hermosa declaración. No se preocupen. Quédense aquí hasta que la promesa de la cual yo les estoy hablando descienda sobre ustedes. Entonces entenderán perfectamente quién es este Consolador. Y desde ese momento cuando descendió el Espíritu Santo en el Pentecoste, no ha parado su gozo en la tierra para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. No ha parado. Pedro en su primera predicación alcanzó más de 5,000 almas. Y me atrevo a decir que fueron mucho más porque
En ese entonces se contaba simplemente los hombres. Ahora imagínense un hombre que tenía 2 y 3 mujeres con 4 y 5 hijos. Y si el padre aceptaba, la esposa aceptaba y los hijos y punto y acabó. Aceptaba todo el mundo. Ese gozo entraba en cada familia como continúa entrando el día de hoy en cada uno de nosotros. Cuando tenemos al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios en nuestros corazones. Amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios se goza en nosotros cuando ponemos nuestros ojos en la fe y en el fruto de la esperanza que tenemos en vivir eternamente con Cristo. Esa es nuestra fe. Hebreos 12, versículo 2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Estoy leyendo otra versión. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que la esperanza que Jesús colocó en cada uno de nosotros. Escúcheme bien. Él soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Dónde está Jesús? Aleluya, en la diestra de nuestro Dios, a la mano derecha de Dios. Escúchame bien, pero Él también está en tu corazón y en el mío. ¿Qué dicen los discípulos de Jesús? Vaya conmigo ahí nuevamente a Corintios, 2 de Corintios 6, versículo 10. Usted ve que yo les dije que había solo una tristeza que era aceptable. Y aquí el apóstol Pablo, la palabra de Dios es perfecta, hermanos. Él dice, ¿cómo dice? ¿Cómo? O sea, que no estoy triste. La gente me ve como que sí estoy triste, pero yo no estoy triste, porque siempre estoy gozosos, como pobres, mas no, sigue, como teniendo nada. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta magnífica declaración? ¿Por qué cree usted que él dice esto? Algunos dirán, esto es como medio contradictorio. No, porque su mirada no está en lo terrenal, sino en lo eterno. Él dice, como pobre, tal vez me vean porque no tengo nada alrededor. Como un pobre, tal vez la gente me sitúe en medio de todas las otras personas, pero no lo soy, porque las riquezas que yo tengo son eternas y están en el cielo. De eso se trata, poniendo nuestra mirada en lo eterno. Donde hay alegría, allí está el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 13, versículo 52, dice, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Abre tu corazón el día de hoy al gozo del Espíritu Santo. Imagínese por un momento en el libro de Hechos, en Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 13, 52. Imagínese por un momento todos los discípulos de Jesús, los que se estaban convirtiendo y todas estas personas que estaban creyendo con alegría, tener un emperador como Calígula, que los estaba persiguiendo, los martirizaba. Es más, ese es uno de los emperadores más crueles que haya tenido la historia de la humanidad cristiana o la historia cristiana. Él los tomaba y los llevaba al Coliseo y los martirizaba allí en el Coliseo, hacía desastres. Hacía que todo tipo de animal, bestias, fieras salvajes los devoraran a los cristianos. Y este hombre se gozaba. Él dice la historia que Calígula, cuando había toda esta mortandad de cristianos,
Él dice que se gozaba ahí, miraba, bajaba hasta allá donde estaban todos los cuerpos desgarrados y simplemente se paseaba por en medio de ellos. Qué tremendo. Pero la palabra del Señor dice que aún con todas estas cosas, los creyentes se llenaban de alegría porque el Espíritu Santo les daba gozo. Esa es la diferencia. Cuando estamos pasando por problemas y dificultades y por un momento pensamos que estamos tristes, es porque no tenemos la plenitud del gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando usted se deprime, amado hermano y amigo que me escucha, usted apaga el Espíritu Santo y usted queda a merced del enemigo de su alma. Queda allí. El rey David, busque allí en Salmos 9:2, por favor. El rey David nos enseña que el gozo es una decisión que tomamos luego de estar agradecidos en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es lo primero que tengo que hacer? Acercarme a Dios y Él se acercará con su gozo a nosotros. Amén. Dice el Salmo 9, versículo 2, dice, gracias a ti estaré lleno de alegría, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Comenzamos ¿por quién? Por Dios. Terminamos ¿con quién? Con Dios, porque Él es el único que nos da plenitud de gozo. El gozo que Dios nos da. Si estamos pasando problemas, si estamos alegres, debemos estar en confianza de que Dios nos librará de todas estas cosas. Si estamos padeciendo una enfermedad, alegrémonos imaginando el momento en que recibiremos el milagro esperado. Tenemos que alegrarnos, aun cuando no veamos la provisión, porque en Dios está nuestra riqueza, como lo dijo el apóstol Pablo hace unos minuticos en 2 Corintios 6:10. Mis riquezas están en el cielo. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice, estén siempre alegres. Filipenses 4:4. No necesita buscarlo porque voy a pasar rápidamente. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice el apóstol Pablo, alégrense. Alégrense, porque su galardón es grande. Alégrense, porque el Señor y el Espíritu Santo están en ustedes. Las dos citas que mencioné es Primera de Tesalonicenses 5:16, por si quieres después buscarlo, y Filipenses 4:4. Pero Pablo también dice en 2 Corintios 7, versículo 4, dice, mucha franqueza tengo. Esta palabra franqueza se traduce confianza. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Amado hermano que me escuchas, el Señor nos da aliento, el Señor nos ayuda todos los días. Pablo dejaba que aquel quien estaba lleno de gozo viviera su vida en él. ¿Y cuántos de nosotros podemos hacer eso? ¿Cuántos de nosotros cuando realmente estamos gozosos dejamos que otros se gocen con nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos gozamos cuando alguien está gozoso? Tremendo. Gente que sí es feliz, amén. Pero se les olvida que su gozo debe ser compartido porque Dios los llamó para compartir su vida con otros. Nuestra vida ya no es de nosotros. Y no quiero desviarme. Pero en 2 Corintios capítulo 7, allí mismo donde estamos, busca en el versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. La importancia de gozarnos juntamente con nuestros hermanos. Nosotros no sabemos lo que otros hermanos están pasando. Por eso es importante congregarse, por eso es importante buscar de los otros hermanos, porque el gozo que tú tienes podría tal vez proyectar el gozo a tu hermano, darle una esperanza. Aleluya.
Yo voy a concluir el mensaje de hoy con 5 punticos rápidamente. Lo que les hablé fue la introducción. Amén. 5 puntos. Y voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Quieres tener gozo siempre? No, bueno, parece que no. ¿Quieres tener gozo siempre? Ahora sí. No voy a perder mi tiempo. Busca allí en Lucas 10. El Evangelio según San Lucas, versículo 10. Perdón, capítulo 10, versículo 17. Aleluya. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. El servicio a Dios te llena de gozo. Interesante. El hermano Miller abrió el culto hoy hablando de algo sobre el servicio y yo lo tomé hoy de sorpresa. Hermano Miller, abre el culto hoy. ¿Tú has abierto el culto alguna vez en algún lugar así? Ok. Hoy tienes la oportunidad de bendecirnos. Dice la palabra de Dios, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, tal vez esta sea una versión diferente a la que tú tengas, déjame buscar. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Una de las cosas que produce y que debería producir más gozo en el creyente es predicar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que le rodea. No necesariamente en un púlpito, sino con su propia vida, como un testimonio. Por allí comienza por allí. Y es que cuando nosotros compartimos las buenas nuevas de salvación, y cuando vemos a un alma venir a los pies de Cristo, esto debería llenarnos de gozo. Si usted ve a alguien, ay Señor, si usted ve a alguien que está recibiendo la salvación y usted no siente gozo, amado hermano que me escucha, arrepiéntase. Si usted ve a alguien que entregó su vida a los pies de Cristo, que se arrepintió después de haber pecado, después de haber fallado, y usted no le da gozo a eso, hay un problema. Hay dos problemas. Hay dos problemas. El primero es usted. Y el segundo tal vez sea el lugar donde usted se está congregando. ¿Por qué? Porque tal vez no se le está enseñando que usted tiene que tener gozo cuando una alma se arrepiente. Oh Dios. Lucas capítulo 15, versículo 7. Vaya rápidamente allí, por favor. Capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El cielo se goza cuando una alma se arrepiente. ¿Y tú? Aquí la palabra cielo significa todos los que habitan en el cielo en este momento se gozan cuando un individuo se arrepiente y vuelve a los pies de Cristo o se arrepiente y recibe la salvación. ¿Queremos tener gozo siempre? Número 1, el servicio a Dios te debe llenar de gozo, debería llenarte de gozo. ¿Cómo sirvo al Señor? Bueno, primero, predicando su palabra, porque ese es el primer mandamiento que Jesús nos dejó. Vayan y hagan discípulos. Él no dijo, quédense allí en la iglesia sentados y espere que yo se los mando. No,
Vayan y hagan discípulos. Pastor, ¿cómo hago discípulos? Usted ni siquiera hace aquí eventos para salir a predicar. No, no es eso que está hablando la palabra. La palabra está diciendo, con tu testimonio, con tu vida y con todos los que te rodean, ya deberías tener una iglesia en tu casa. Tu familia, tus colegas de trabajo. Punto número 2. Si yo le estoy sirviendo con gozo a Dios, estoy en su presencia. Entonces su presencia debería llenarte de gozo. Salmo, capítulo 105, versículo 3. Y quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Salmo 105, versículo 3. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y es que nadie sale de su presencia con las manos vacías. Usted podrá venir aquí a la iglesia, usted podrá decir, la predicación no me llegó en nada. No entendí nada de lo que el pastor estaba hablando. Es más, hoy está hablando de gozo y yo ni siquiera sé qué es eso. Pero si usted vino aquí con el propósito de recibir algo de Dios, estoy seguro que usted no va a regresar a su casa con las manos vacías. Entonces usted tiene que comenzar con la actitud correcta para llegar a la presencia de Dios. Aunque usted esté sirviendo de alguna manera, si usted no está sirviendo correctamente como Dios lo espera, entonces usted no va a poder estar en su presencia. Porque nadie va a salir de su presencia con las manos vacías y esto nos trae gozo. Una pregunta. ¿Te das el tiempo de buscar al Señor en oración apenas despiertas? ¿Qué pregunta es eso, pastor? Bueno, eso es clave para que el enemigo no te robe el gozo todos los días. Eso es clave. Eso es fundamental para que el enemigo no te robe el gozo. Salmo 16, versículo 11, la segunda parte dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Quiere decir, todos los días. El servicio a Dios me debería llenar de gozo. Y si estoy sirviendo a Dios, entonces yo permanezco en su presencia, que también me llena de gozo. Pero el punto número 3 es que si yo leo la Biblia, también me da gozo. Juan 17:13 dice, vamos allá, búsquelo ya rápidamente. Tengo una versión aquí diferente. Pastor, ¿cuántas versiones tienes? Muchas. ¿Por qué? Porque me gusta entender la palabra clarita. Juan 17:13 dice lo siguiente. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan, ¿en quién? ¿En quién? En Jesús. Pero ese gozo está siendo cumplido en nosotros mismos. El gozo que Dios nos da está centrado en la plenitud del Espíritu Santo. Jesús fue el Padre y envió al Consolador. El Consolador vino al mundo para que mi gozo sea cumplido en mí. El gozo que Dios me da es el gozo que es planteado y formado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia fue escrita para que nosotros tengamos gozo de que no hemos sido abandonados en este mundo. Nada de lo que hay en este mundo está por acaso. Dios
Planificó todo desde el principio de todos los tiempos. Y eso incluye el gozo. Eso incluye el hecho de mantenernos en su presencia. Primera de Juan. Primera de Juan está antes de Segunda de Juan. Capítulo 1, versículo 4. Va a dar una hermosa declaración. El apóstol Juan dice aquí: estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea. La Biblia fue escrita para que tu gozo sea cumplido. La palabra de Dios fue escrita para que nuestro gozo sea cumplido. Si servimos a Dios, nos mantenemos en su presencia. Y si guardamos su palabra en nuestro corazón, nuestro gozo será completo. Pero hay algo más. Punto número 4. La obediencia debería traernos gozo. Salmo 19:8 dice: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Una vez más estoy leyendo en otra versión. Donde quiera que usted lo vea, por donde quiera que usted lo busque y por donde quiera que usted quiera mirar, por así decirlo, nosotros fuimos diseñados por Dios, si puedo usar esa palabra, para estar gozosos cuando somos obedientes a Él. ¿Por qué Adán y Eva perdieron el gozo en el principio? Porque desobedecieron. Y muchas grandes otras personas, incluso hoy en día. Si una persona no está obedeciendo a Dios, ella no está feliz. Me gusta colocar mucho este ejemplo. La sociedad, aunque en muchas formas está en contra de la palabra de Dios, ha utilizado la palabra de Dios para moldear y hacer que el mundo obedezca. ¿Quieren ver un ejemplo? Los 10 mandamientos. ¿Qué pasa si usted mata? ¿Qué dice la Biblia? No matarás. ¿Qué pasa si usted roba? Usted va a ir para la cárcel, usted va a ser penalizado por no obedecer una ley. Y la Biblia dice: no robarás. Y solo le di 2 ejemplos. La palabra de Dios es perfecta, amados. Y ella debe traernos gozo en el saber de que todas las cosas que están en ella se verán cumplidas. Y que no estamos perdiendo el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo. Salmo 119:70 dice: el corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El corazón del mundo es necio, porque no entiende estas cosas. Pero usted que fue llamado a la presencia de Dios, usted que ha sido escogido para salvación, usted fue y es salvo, usted debe deleitarse en las enseñanzas de la palabra de Dios, no importa quién predique. Usted debe escuchar la palabra de Dios y usted debe juzgar no al profeta o no al que está predicando, sino a la palabra. Usted toma lo que es correcto y desecha lo que es malo, porque en su vida está el gozo del Espíritu Santo, el cual también le da discernimiento a usted para tomar lo que es bueno. Usted no está para criticar a nadie. Es obvio, hay lugares que usted va que a usted le da hasta miedo como la gente habla. Hay lugares que usted va que es mejor que no vaya. Pero si usted va, vaya. Y si usted ve que la cosa no está bien, no regrese. No se haga ese mal. No sea, ¿cómo es esa palabra? Masoquista. Amén. Punto número 5, usted vio, fueron 5 puntos rapiditos, no se asuste. Voy a recapitular. Si el servicio de Dios nos llena de gozo,
Y cuando estamos sirviendo a Dios, estamos en su presencia. Punto número 2. Punto número 3. Al estar en su presencia, la palabra de Dios nos trae gozo porque Dios mismo habla con nosotros. Es su palabra. Pero cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios hace algún efecto en mi vida, yo debo obedecerla. Aleluya. Porque cuando obedezco la palabra de Dios, aun cuando esté en pruebas, punto número 5, soporto las pruebas porque sé que me traerán gozo, porque confío en aquel que ha dicho que su palabra se cumplirá en nosotros. Wow. Salmo 5:11. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría, no importa cualquiera que sea la circunstancia. ¿Por qué? Porque cuando uno confía en el Señor, podrán venir los problemas, podrán venir las dificultades, pero todo esto es simplemente ocasional, momentáneo. Porque, amados hermanos, escúchame bien, cuando usted vive en la plenitud de Dios, Dios se glorificará a través de sus problemas. ¿Por qué? Porque usted está confiando en Él. Usted está confiando en Él. ¿Qué es lo que activa el poder de Dios en la vida de cada creyente? La fe. La fe. Cuando usted confía en el Señor, usted está activando la fe que va a alegrar de antemano el resultado de lo que usted está pasando. Eso es esperanza. Y cuando usted tiene esperanza, usted tiene resultados. La fe se alegra de antemano porque tiene los ojos puestos en los propósitos eternos de Dios y vislumbra siempre la victoria. La victoria que está en Cristo Jesús. Hijitos míos, confiad. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Colóquese de pie. Aleluya. Santiago 1, 2 y 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos traiga el gozo que Dios nos quiere dar. Amén. Y que ese gozo en este día no solo llene tu corazón, sino que llene tu vida y todo lo que haces. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para... Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, por el poder de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra que es maravilloso, Señor. Padre, tu palabra por sí sola se basta. Tu palabra por sí sola, Señor, ella se sostiene, Dios. No soy quien, nada ni nadie, aún para predicar tu palabra. Sin embargo, Dios, sabemos que el efecto que ella trae es un efecto eterno. Y por eso te pedimos, Señor, que llenes nuestros corazones de gozo, de paz, de amor. Señor, que llenes nuestras vidas de tu presencia, para que la plenitud del Espíritu Santo esté siempre con nosotros y podamos vencer cada uno de nuestros días, nuestras dificultades, nuestros pecados, nuestras causas, nuestras propias motivaciones, y dejemos que la motivación de tu Santo Espíritu nos lleve de la mano en este valle, Señor, que estamos pasando todos a cada día, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Dios. Bendice también, Señor, a todos aquellos que no pudieron venir hoy, aquellos que nos están, Señor, escuchando, tal vez mirando por las redes sociales. Te ruego que los llenes de gozo, Señor, y que los mantengas fieles a ti, fieles a todo lo que hacen, con principios bíblicos basados en la prosperidad que da la fe al saber que un día, Señor, estaremos viviendo eternamente contigo, Señor.
En el nombre de Jesús, bendigo una vez más a cada uno de mis hermanos. Y te ruego, Señor Dios, que caminemos en el Espíritu Santo, así como lo dice Amós 3:3, Señor Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El Espíritu Santo caminará con nosotros cuando nosotros comenzamos a caminar en santidad contigo. El Espíritu Santo nos dará la victoria cuando aceptemos las condiciones que Él tiene. Padre, bendice, Dios amado, a todo lo que hacemos, Señor Dios Padre, para el bien de tu reino. En el nombre de Jesucristo, a ti toda gloria, a ti toda honra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor.